Ahora estamos en comunicación con Facundo Jaime, como es habitual, mensualmente estamos comunicados con él para tocar diferentes temas. Facundo Jaime, que es el vocero del Observatorio Vial de Secaitra. Facundo, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, contame de esta encuesta, cómo afecta el estado del interior del vehículo y los acompañantes en un viaje. Bien, encaramos en este mes de agosto un estudio tratando de hablar de conductas que no necesariamente se lleguen al extremo de configurar una infracción de tránsito. ¿Qué quiero decir? Hablamos de trasladar objetos sueltos, como puede ser la billetera, un juego de llaves, obviamente el teléfono celular. Este mecanismo que muchos conductores tienen, que bien se sientan en su butaca, en la butaca del acompañante, tiran todo lo que tienen en el bolsillo. Obviamente, si un agente de tránsito me para, me detiene y observa que tengo cosas sueltas en el asiento del acompañante, no me va a labrar un acta de infracción, no configura infracción de tránsito, esto hay que dejarlo claro. Entonces ahí es donde nosotros tratamos de configurar esta encuesta para tratar de explicar la peligrosidad que tiene, por más que esta conducta no sea infraccionable. ¿Por qué? Porque si nosotros... aplica también inclusive para quien traslada niños, ¿no? Tenemos la práctica de subir al auto y llevar cosas sueltas, un juguete, lo que recién decía, llaves, son cosas que por el principio de la física, de la inercia, durante unos segundos posterior a un freno brusco, muy posiblemente estos objetos continúen con una velocidad bastante similar a la que circulaba el vehículo, entonces se van a mover. Y lógicamente, si llevamos cosas sueltas en el asiento de acompañante, el acto reflejo del conductor va a tender a tratar de atajar esas cosas que se están por caer. O en el caso de los juguetes de los niños, obviamente, también la limitación de tratar de estar palpando el piso de atrás y viendo qué objeto le podemos alcanzar para que estos se entretengan. Este tipo de conductas lo que hace es que la atención del conductor esté dispersa, además de una limitación netamente física, porque obviamente va a contar con una mano menos para conducir. Obviamente esto siempre vendrá acompañado de una distracción de tipo cognitiva. Este tipo de situaciones, para los encuestados, en un 66%, representan una situación de peligro potencial. Esto no implica que vayamos a protagonizar un siniestro, lo que implica es que la tarea de conducir va a estar realizada sin el total de nuestra atención, el total de nuestra concentración. Párrafo aparte, tendrá la gente que traslada objetos de mayor volumen y de mayor peso, como puede ser una valija, o inclusive, para ejemplificar algo que todos llevamos en el habitáculo del auto, el matafuego reglamentario. Si ese matafuego reglamentario no está correctamente sujetado como la ley lo ordena, en ese caso vamos a generar, además de una potencial distracción, si tenemos la mala suerte de protagonizar un siniestro en una vía de alta velocidad, ese matafuego va a ser un potenciador de lesiones. ¿Qué significa esto? Que una persona que protagoniza un siniestro en una vía de alta velocidad, una ruta o una autopista, de por sí ya la peligrosidad se describe por sí sola. Venimos a una velocidad alta y protagonizamos un siniestro. Si además ese matafuego está suelto, va a generar heridas a quienes estén dentro de ese habitáculo, o inclusive puede generar heridas a quien esté fuera del habitáculo y tampoco protagonice ese siniestro. ¿Por qué? Porque por la inercia justamente ese matafuego va a salir prácticamente expulsado de ese habitáculo por donde encuentre posibilidad de arrastrar. Y en ese arrastre, insisto, si el siniestro ya era peligroso y generaba lesiones, el matafuego puede potenciar esas lesiones y agravarlas aún más, obviamente, llegando hasta el extremo de la muerte. Totalmente, y bueno, ni que hablar quienes, además de ir manejando, van llevando el termo entre sus piernas y cebándose mate, ¿no? Bueno, ahí entramos en la segunda parte de nuestro estudio. En nuestro estudio, entendiendo que hay mucha gente que hace ese tipo que lleva adelante ese tipo de conductas, es que hablamos de el rol del acompañante, el rol del copiloto. ¿Por qué? Porque hay muchos copilotos, hay muchos acompañantes que consideran que su tarea está bien realizada si le ceban ese mate al conductor. Y lamentablemente
el buen conductor acompañante lo que debe hacer es alertar al conductor de que esa conducta va a poner en peligro a ambos y sugerir beber esa infusión cuando estemos detenidos y no conduciendo. Porque cualquier actividad, sea tomar mate, fumar, cualquier cuestión que implique una limitación física, va a atentar directamente contra la conducción lo más eficiente posible. Entonces acá el buen conductor, el buen acompañante, lo que tiene que hacer es aconsejar al conductor, decirle que esa infusión debe beberla en oportunidad, obviamente estar más atento a la cartelería para que el conductor pueda estar más abocado a la conducción, ni hablar el manejo del GPS o inclusive hasta de la radio. Esto siempre tiene que estar en cabeza del acompañante para, insisto, que cognitivamente el conductor esté lo más abocado en su concentración a la tarea de la conducción. Totalmente, porque a veces el hecho de bajar la vista para sintonizar la radio, más allá de que se hace de forma digital, el hecho de bajar la vista para apretar un botón hace sacar la vista de quien tenés por delante, y por allí una frenada brusca de quien viene por delante tuyo termina en un siniestro, ¿no? Exactamente, acá lo que tratamos de ejemplificar, a ver, si podrás encontrar gente que te diga, bueno, pero cuando voy sin acompañante la radio la prendo yo, y eso también es cierto. Aquí el problema viene cuando el conductor absorbe demasiadas tareas, como puede ser sintonizar la radio, y dentro de un rango de 3 minutos, hizo 8 cosas. Sintonizó la radio, puso el GPS, se acomodó el pelo. Entonces ahí, en la sumatoria, empezamos a notar cómo quizá con solo sintonizar el dial, esa atención no estaba dispersa, pero en la acumulación, claramente, vamos a notar cómo ese conductor va a perder la concentración tan gradualmente tan gradualmente y proporcionalmente a la cantidad de actividades al mismo tiempo que esté realizando, ¿no? Totalmente, como en el caso de a veces cuando llevas la botella de agua mineral, si la llevas suelta también puede ser peligrosa. Totalmente, inclusive en el caso de botellas o en el caso de juguetes de niños que quizá son un poco revoltosos y nos lo tiran hacia adelante, tenemos también el peligro constante de que alguno de estos objetos se nos meta debajo de los pedales y me anule freno, embrague o acelerador. Claramente el peligro que representa esa situación se describe por sí solo. Si estamos conduciendo y queremos presionar el freno y tenemos algo que nos lo está trabando, claramente vamos a tener que improvisar en segundos cómo resolver esa situación, y el peligro potencial que genera esto que estoy describiendo es imposible de graficar, ¿no? Porque en una vía de alta velocidad tener anulado el pedal del freno es realmente muy peligroso. Totalmente, a veces inclusive llevas la notebook en el asiento de atrás y una frenada brusca también puede terminar con la notebook pegándote en la nuca, ¿no? Totalmente, y vuelvo a lo mismo, más allá de esa lesión específica, esto accionará una especie de efecto dominó en donde no sabemos hasta dónde puede llegar esa dispersión y ese golpe en la nuca, las consecuencias que puede llegar a tener efectivamente. Bien, ¿y cómo fueron los porcentajes? Bien, como te decía, un 66% identificó la peligrosidad de llevar objetos sueltos en el habitáculo. Quizá la nota de color de este relevamiento vino cuando aislamos las edades de quienes respondieron, ya que notamos dos polos bien opuestos. Los menores de 30 años, ese 66% lo descendieron por debajo de un 60%, mientras que la franja etaria mayor, los mayores de 50 años, ese 66% lo elevaron por encima de un 80%. Entonces ahí vemos cómo tenemos dos franjas etarias bien opuestas, en donde los más jóvenes no tienen una noción clara y no le dan la relevancia que amerita a llevar objetos sueltos, mientras que los mayores de 50 años sí son más conscientes de la peligrosidad que esto acarrea. Totalmente. Bueno, yo a veces observo a los muchachos que van con las bolsitas rojas repartiendo comida, justamente que van hablando justamente con el celular, sin por allí mirar hacia adelante, y encima van con el casco puesto en la frente, ¿no? No hay que subestimar la atención, lamentablemente, y esto no es opinión ni de Facundo ni del Observatorio Vial de Secaitra. A lo largo y a lo ancho de todo el mundo está científicamente comprobado que el 99% de los siniestros viales en todo el mundo son por errores humanos y no mecánicos. Entonces,
si partimos del error humano, claramente tenemos que empezar a enfocarnos de una mayor medida en la concentración y en intentar no subestimar la tarea de la conducción. Lamentablemente hay gente que vive de conducir, entonces llega un momento en donde después de meses y años el automatismo me ha absorbido la conciencia que hay que tener cuando uno está piloteando un bólido de quizá 4 o 5 toneladas, que mal conducido claramente es un elemento de muerte. Totalmente, sí, es verdad. Y bueno, con el tema de los camiones y los colectivos es un tema preocupante, ¿no? Totalmente, siempre respetar los descansos. Lamentablemente muchas veces vemos cómo choferes de larga distancia, ya sea de carga o de transporte de pasajeros, notamos cómo los descansos no se hacen presentes y obviamente después se arrastra como consecuencia una conducción como mínimo defectuosa. Lamentablemente una vez por semana tenemos algún video, alguna cuestión que nos visibiliza cómo el descanso y la atención hacen realmente la diferencia al momento de conducir. Perfecto. Bien, Facundo, ¿algo más para comentar? Nada, bastante amplio la cobertura de este estudio, gracias a Dios, como siempre. Bien, bueno, te mandamos un abrazo y nos reencontramos en el mes de septiembre. Otro para ustedes y el placer de siempre. Saludo grande. Dale, Adiós. chau. Así teníamos a Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de Secaitra, justamente con uno de los temas de este mes, como lo comentaba, cómo afecta el estado del interior del vehículo y los acompañantes en un viaje.